Son posibles si te arriesgas, nada es fácil, no lo creas, el esfuerzo sí se premia, te lo todas tanto, el camino hay que sudarlo, lo que con palmas sube, oye como poco baja, dale cabida a sus sueños, si parezcan pequeños, agradece lo que tienes, no todo puede ser. Por la puerta y por la ventana, le digo estamos a la rana, camina chama para que no te queden las ganas. Si no te atreves, nunca tendrás lo que el destino te quiere dar. Echa para adelante y no quieres atrás. Bueno, escuchamos esta canción, espero que les haya gustado, si la escucharon. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con el libro de Patitos Feos y les voy a ir activando el micrófono de acuerdo al formato de lo que les tenemos preparado. ¿Qué les tenemos preparado para el día de hoy? Primero, una cordial invitación a todos ustedes a disfrutar de este proceso, a todos también a disfrutar de cada uno de los aprendizajes que podemos sacar del libro, puesto que es muy grande y vivencial. Quisiéramos empezar presentándonos. A diferencia del otro grupo, este grupo es especial porque es un grupo que ya nos viene acompañando con Crianza Respetuosa y la administración le quiero dar un agradecimiento a Diana García, también a Erika Vázquez, a María Chirrinos, está bien pronunciado, ¿cierto? Mari. ¿Ok? Que son las personas que nos van a acompañar en la administración. Quisiéramos saberlos, escuchar, abrir micrófonos y saber qué es lo que les ha costado dificultad de este libro y qué les ha retado a leerlo. Vamos a contabilizar unos minutitos. ¿Qué les motivó a leer este libro y qué fue lo que se les dificultó? Pueden activar micrófonos. Buenos días. Como Giselle lo acaba de decir, mi nombre es María Chirino, tengo 36 años, soy venezolana viviendo en Bolivia. De verdad creo que más que este libro, creo que me gusta mucho leer este tipo de libros porque tengo siempre como una tendencia a la parte de querer saber mucho de la parte de psicología, de cómo, Se te escucha bajito. cómo mejorar los traumas o heridas que hemos tenido de la infancia, que muchas veces esos traumas lo hemos tratado de minimizar, de esconder o de tratar de que no pasó. Y con este libro, a pesar de que no he tenido, o bueno, no he tenido porque a veces uno lo minimiza, no he tenido grandes problemas como otras personas que uno escucha o lee, pero creo que todos de una u otra manera tenemos algunas heridas que sanar, hayan sido como hijos, como hermanos, como amigos, como primos, que debemos sanar, que a veces removiendo o leyendo, nos damos cuenta que están allí, que no las hemos atendido a tiempo y que debemos tratarlas,
porque eso al final de cuentas no le importa a otra persona más que a nosotros mismos, porque a lo que nos está afectando es a nosotros. De haberme costado, no creo, pero sí me ha servido mucho de algunas cosas en mi etapa de mi niñez que yo pensé que ya estaban saldadas, pero todavía no. Por ejemplo, sufría mucho con la parte de las comparaciones, muchísimo. Y estoy tratando, por eso inicié en la parte de crianza respetuosa y de educación respetuosa, porque no quiero repetir ese patrón con mi hija. Y así pasa, que hay ciertas cosas que más adelante quizás iré contando para no hacer extenso, pero sí, debo sanar eso, en realidad. ¿Alguien más? Gracias, Mari. ¿Alguien desearía contar adicional su testimonio de qué le causó dificultad y qué le causó motivación? Se pueden activar el micrófono. Hola, Gis. Hola, ¿Sí me Eri. escucha? Pues yo creo que la parte que me motiva es precisamente entender muchos comportamientos, o entender el comportamiento del adulto está siempre pues, basado en en la infancia, en lo que vivimos. Y si queremos, yo creo que ser mejores personas, tenemos que entendernos y muchas veces yo misma no sé muy bien qué es lo que me enoja o por qué siempre a lo mejor veo las cosas eh, no mal, sino que le hace algo falta, o sea, como quejarme, como cuando dices, ves el vaso medio lleno o medio vacío, y yo a veces lo veo más medio vacío y me cuesta un poco todavía verlo siempre medio lleno. Y ese tipo de cosas, o sea, me cuesta trabajo descubrir el por qué, ¿no? Entonces, cuando uno hace una introspección, es cuando empiezan a salir este tipo de cosas. Y creo que la lectura y libros como te invita a eso, o sea, con los ejemplos que te va poniendo y con o sea, tal cual la teoría, pues no puedes dejarlo a un lado, tienes que llevarlo a ti mismo. Cuando lo lees, lo estás llevando a ti mismo y así mismo te evalúas. Y aparte, o sea, yo por ejemplo, veo que, no sé, ¿no? A lo mejor mi mamá tuvo pues una infancia de muy salió adelante, entonces eh, como sea, tuvo una profesión, pero no sé si todas sus heridas ya fueron sanadas, o más bien queremos taparlas o queremos hacer pensar que no pasó nada, sin embargo, sí ahí están. Y cuando uno hace, como te decía, esa introspección y descubre, es cuando creo que puede entonces superarlas y por ende ser una mejor persona. Entonces, eso es lo que me agrada de la lectura de este tipo de libros y también o sea, costarme trabajo. Quizá a lo mejor hay muchos datos, muchísimos tanto de científicos como o lógicos o comunes, pero sí cuesta un poco, bueno, al momento que les cuesta un poco retenerlos o cuesta un poco retener qué es lo que sí te aplica y a veces que solamente es un conocimiento. Gracias por ese aporte, gracias por abrirse, gracias por irse despertando, porque quiero que esto sea dinámico, quiero que interactúen más, que no solo hable el uno o el otro, sino que traten de participar todos, porque es un espacio abierto para compartir el libro, para hacerlo vivencial, ¿sí? Claro, ya te cambio de nombre. Encantada, Nayeli. Gracias. Un gusto. Mientras, voy a participar yo también. Un gusto, Nayeli. Pues, ¿cómo era? A ver, la pregunta era ¿Qué les motivó a la lectura? ¿Qué de este libro hizo clic con ustedes y que definitivamente hubo un momento en que ya no querían ni leerlo? Pues
Me motivó la lectura, el verlo, bueno, como ir entendiendo qué es la resiliencia y el identificar en ese momento que, como comentan las demás, bueno, algunas compañeras, que yo creí que había cosas que ya lo había superado, que cuando yo salí de mi casa y empecé a vivir sola, ya había alcanzado pues ese punto en el que manifiesta el libro, en que encuentras como ese ganchito que te ayuda pues a salir, a mejorar, a encontrar una nueva visión. Y ahorita que soy mamá ya de un niño de 5 años, que estoy en una relación con mi esposo, y que hay que, pues no sé, como lidiar con esa otra persona, que es mi pareja, ¿no? Porque son opiniones distintas a veces. Entonces me doy cuenta que no, que más bien cuando viví sola, pues no tenía con quién poner ¿cómo se dice? Expresar, ¿no? Mis sentimientos, mis decisiones, sobre todo, ¿no? O sea, eran mías. Y yo sabía manejarlas o gestionarlas porque era solo yo. Pero ahora que estoy en pareja, pues tengo que aprender a no repetir como el patrón que viví cuando estaba en mi casa con mis padres. Y es un poco difícil. Y ahí, fíjate que hubo un momento de la lectura que dije, ay, no, como que ya no me gustó este libro, pero dije, no, a ver, ya no me gustó o qué no me está gustando, ¿no? ¿Qué parte fue la que no te gustó? Pues como que, como que el ir empezando bueno, cuando empieza como a hablar de todo lo que conlleva desde que estás en el vientre de la mamá o desde que eres pequeño, ¿no? Que tanto las emociones, las situaciones de cada niño, de cada bebé, ahí como que sentí, no sé por qué, yo dije, ¿por qué no me gusta esto? Si precisamente estoy también en el grupo de crianza y esto me ayuda. De hecho, yo empecé a leer esa parte y y yo cada situación, cada ejemplo, yo relacionaba mucho con lo que yo vivo con mi hijo, mi Va a hijo, ser muy mi hijo. retador. Ajá, entonces como que ahí ya no me gustó, pero sí lo seguí leyendo, dije, bueno, no me gusta saltarme cosas. Y bueno, ya de a poco como que lo fui asimilando y ya sí pude continuar ya con más interés la lectura. Gracias, Nayeli. Creo que hay muchas personas por ahí hicimos clic. Vamos a empezar ahora. Gracias por esta parte. Al final les voy a narrar qué va a seguir. Vamos a analizar la introducción, ir participando. Yo doy los temas, voy a ser la moderadora y ustedes son las que van a interactuar. Yo solamente voy a hacer como que en este momento esa guía nada más para ir hablando del libro, ¿ok? Porque el grupo de administración va a ser es un poquito grande para la cantidad que tenemos de personas, pero es para que nos rotemos y yo también pueda interactuar y así podamos rotar a la persona que va a ser como que la moderadora en este caso, que va a ir preguntando, vamos a ir sacando del libro para que todos interactúen. Y al final, antes de terminar, espero que terminemos con la mayoría de los temas, pero al final vamos a tener testimonios. Si alguna tiene algo que contar, por favor, tendremos espacio para 3 o 5 testimonios al final, ¿sí? Entonces, de aquí vamos a ir en orden del libro. Quiero que por favor se active el micrófono. Yo soy Gis para que las personas que no me conocen, eh, quisiera que ustedes, por favor, nos comenten de la introducción. Les voy a decir qué podemos tratar en este momento. Aquellas personas que van a intervenir se presentan, dicen su nombre y alguna cualidad que quisieran que el resto de personas conozcan.
¿Qué sucede o qué nos quisieran compartir sobre el fin del maltrato? ¿Qué ustedes tienen como referencia o qué quedaron con qué conclusiones quedaron al respecto del maltrato, del fin del maltrato y de la adaptación? Pues yo entendí ahí en esa parte que que de repente cuando se acaba no sabes hacia dónde dirigirte, ¿no? O sea, dices, ¿por qué se acabó? ¿Qué está pasando? De alguna manera, de repente, como seres humanos llegamos a sentir en ese maltrato una seguridad, ¿no? Porque era algo que sabemos que iba a estar pasando. Y cuando deja de suceder, pues como que pierde uno el camino, pero es entonces cuando indica que hay algo, bueno, a lo mejor no entonces, ay, perdón. Bueno, pero de repente pues llega algo, ¿no? Que te engancha, que te ayuda a darte cuenta que puedes ser feliz y que tienes derecho a disfrutar de esa felicidad. Ay, perdón, está apagado mi vida. Y que tienes derecho a disfrutar de esa felicidad. Y, y empieza como ahora lo bonito, bueno, o a lo mejor no lo bonito, sino como que ya lo que te va a ayudar a salir, a dejar atrás el, el maltrato o el acontecimiento traumático. Y el proceso de adaptación, ¿a quién le hizo clic con el proceso de adaptación? ¿Qué observaron en cuanto a la introducción que habla sobre se acabó el maltrato, pero no es que si te dejan de pegar, se soluciona el tema? O sea, no es que si viviste una tragedia, se acabó, sino que comienza el proceso. ¿Y cuál sí es el proceso de resiliencia y cuál es el proceso de adaptación? Sería bueno diferenciar. No sé quién nos quisiera hablar sobre el proceso de adaptación y el proceso de realmente de resiliencia. ¿En dónde empieza? Ese creo que es el punto clave. ¿Ok? Cuando uno se acaba el maltrato, y cabe entender que el maltrato no es solamente el que te golpea. Maltrato también hay maltrato psicológico, hay maltrato verbal, porque a veces tendremos a minimizar ese tipo de maltrato. No, porque no hubo golpes. Ajá, pero está también la parte psicológica, que también es sumamente importante, porque el golpe puede ser que esté allí, pero se va. Pero las palabras a veces quedan más, y eso lo hemos visto también en el grupo de crianza respetuosa. Una palabra, hasta un gesto que te hagan, eso va quedando y va como que colmando el vasito. Y lo decía la amiga Ross, ajá, fin del maltrato. ¿Y ahora qué viene? Y viene un proceso que es totalmente largo, porque vas a empezar a ver cómo hago ahora después de esto, que no quiere decir que porque ya se acabó deje de doler, porque va a estar allí, siempre va a estar allí, y lo comparto con el autor. La herida está, el trauma va a estar allí, pero va a doler menos. Poco a poco vas a ir pasando por ese proceso y que tú digas, ya lo logré. Eso no es así, no, porque vas a volver a abrir esa herida, va a haber cosas que te van a doler profundamente, que a veces vas a decir, pero ¿por qué yo hice esto? Y poco a poco yo creo que nos vamos más que adaptando, readaptando otra vez a nuestra vida, a saber que ya no somos los mismos, porque nunca nadie es el mismo que ayer, jamás, porque siempre pasan cosas que te cambian, que te mueven, pero creo que últimamente la palabra resiliencia
está bastante, nos están bombardeando, pero creo que queda en eso, la palabra, pero no nos dicen el proceso. ¿Cómo es? Ay, tú tienes que ser resiliente. Ajá, pero ¿cómo yo logro ser resiliente? ¿Cómo? Porque no es que de la noche a la mañana yo voy a ser resiliente. Creo que vivimos también en una sociedad bastante que juzga mucho, mucho, mucho te juzga. Pero porque lo permitiste, porque no te fuiste, porque no hiciste esto, pero no se pone en el lugar de la víctima. A veces la víctima pasa a ser peor que el victimario. A vivir peor. Entonces, Ok, a vivir. aquí te corto porque eso también va a ser tema del capítulo 1. Entonces, dentro de la introducción, les pido la palabra también. Gracias, Mari, perdóname la interrupción. Por favor, para no sacar de contexto esta parte de las 3 claves o los 3 recursos claves que sirven para la resiliencia. Los voy a intervenir yo. Entonces, son recursos internos del temperamento que se forjan en los primeros años de vida. Por eso es tan importante estar disponible y la parte de la crianza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos de los niños que estuvieron en adversidades o han estado, por ejemplo, con padres alcohólicos, pero probablemente tuvieron alguien que estableció vínculo en los primeros años y ese temperamento se fue forjando, fue dando recursos para el temperamento. Esos recursos son internos, ¿ok? Hay que analizar la primera infancia, incluso, bueno, ya el autor habla en el siguiente sobre la parte de la vida uterina, intrauterina, es súper chévere. También la estructura de la agresión, ¿sí? Si alguien quisiera hablar sobre la estructura de la agresión. Y afuera, la disposición de los recursos externos, como dice Mari, la gente que te ayude, que cómo realmente la sociedad ayuda a este herido, cómo el entorno hace que la herida subsane, muchas veces hablándolo, muchas veces estando ahí de la manera adecuada, sin eh, culpabilizar, sin etiquetar el proceso. Uh, Creo que una de las cosas también es sin criticar y cuestionar la manera en que esta persona está tratando de adaptarse o sacar ese dolor, ¿sí? Creo que es muy bueno. Y también la parte, aquí quisiera que alguien intervenga, en los proyectos para alejar el pasado y modificar la emoción asociada al recuerdo, ¿sí? ¿Qué exactamente podemos hacer para alejar el pasado, pero también modificar la emoción asociada a ese recuerdo? ¿Cómo vamos y cada vez que visitamos esta memoria de dolor, cómo la transformamos? ¿Alguien tiene algo que acotar en esta parte de cómo transformamos esta memoria de dolor o sea, esta emoción con esta memoria de dolor? ¿Cómo vamos reaprendiendo? Sí, porque la resiliencia es esta resistencia a aprender del dolor, de la tragedia, sacar este aprendizaje. ¿Y Anita? Te escuchamos súper bajito, no sé si soy yo. Tampoco, casi nada. No te escuché. No sé si fui solo yo. No se escucha. No, no se escucha. Bueno, quizás sí, mientras Dianita arregla lo del micrófono, alguien tiene que opinar al respecto o lo dejamos así para seguir con los otros temas. Hola Gis, y hola a todas. Hola, Jenny, ¿cómo Bueno, estás? bien, gracias al Señor. Bueno, yo en ese punto
creo que vi algo en el libro que me llamó mucho la atención y fue como una persona que sufrió pues un tema de abuso incluso, encontró a través de la lectura, de la escritura, perdón, que era el caso de poesía que ella escribía, cómo salirse de esa situación que estaba como viviendo, ¿cierto? Entonces, es como tratar de identificar nosotros, o pues eso no lo hacemos tanto de manera consciente, creo yo, sino que es más un recurso que va saliendo en el medio que tenemos y obviamente que va a depender de la personalidad de cada quien. Y me pareció pues como interesante ver esto, ¿cierto? O como la situación que también presentaba y cómo... ¿Dime? No, yo no dije nada. Pues, en cómo, digamos, unas ciertas personas las pueden tener la misma vivencia, varias personas, el ejemplo que daban de la mamá que no le alcanzaba para sostener a sus hijos y que entonces tuvieron pues como ese coro y se iban y como para varios pues eso nada, incluso decía que era motivo de risa, ¿cierto? De recordar eso, pero otros lo viven de una manera diferente, o sea, siendo hijos de mismo padre, mismo madre, seguramente con un mismo modelo de crianza, como unas personas lo toman de una manera diferente, digamos, para uno de esos hijos sí fue dolorosa la situación, ¿cierto? Mientras para otros fue algo Señora, simpático. ajá, ir a Y meditar. lo veo también, pues eso que estaba allí representado en el libro, lo veo en vivencias no personales, pero sí cercanas frente a esas situaciones que todas las personas como que interiorizan de manera diferente. Entonces me pareció interesante pues como esa lo trataba allí. ¿Ok? Esa parte que, por ejemplo, esos proyectos de alejar el pasado también, cómo lo narra, cómo lo vive cada persona. Incluso habría que preguntarle, porque se decía, por ejemplo, la hermana lo hizo parecer tan bonito. A veces las madres, cuando no tienen quizás que darle de comer a sus hijos, lo pueden hacer como que de una manera muy ingeniosa, pero ellas, el recuerdo seguramente para sus hijos va a ser agradable, pero para ellas puede ser muy doloroso el saber que no tener que comer, ¿no? Entonces, son vivencias de cada ser humano. Y antes de pasar, sí, antes de topar la parte de la oruga, sí me gustaría decirles algo muy propio que creo que en la primera parte a mí me llegó muchísimo y es el hecho de respetar los procesos. A veces criticamos mucho si el niño se está haciendo pipí, si es que nos enfocamos mucho en el proceso de adaptación de la persona, más que en ayudarlo a salir, a ayudarlo a poder reconectar con su proceso de adaptación, con su proceso de resiliencia, ¿sí? Entonces sí es muy bueno dejar de como que de cuestionar como sociedad el proceso, ¿sí? De cada ser humano ante el dolor, porque puede ser muy diverso. El temperamento o la rebeldía de los ángeles. También alguien tenga que acotar sobre esto y sobre los determinantes genéticos que existen, pero que no determinan, no quiere decir que no, la persona no tiene la capacidad de poder sacar algo de resiliencia, pese a que en teoría ya está diseñado genéticamente para tal o cual situación, ¿sí? Entonces, cómo el entorno también ayuda a una persona a ser resiliente que nunca fue resiliente, por ejemplo. ¿Qué les hace clic, qué no les hace clic, qué piensan que sí, que sí genéticamente, o sea, está comprobado que muchos cerebros quizás tienen cierta predisposición, pero los estudios dicen que, o sea, no está complicada la vida, no es que está predeterminado esa persona, si es que un entorno es favorable o no favorable, ¿cierto? ¿Algo que acotar en este tema? Creo que efectivamente uno viene con una predisposición genética. Eso
todos lo sabemos porque obviamente hay teorías de eso. El entorno creo que influye aún más en qué tan resiliente a veces pueda ser. Quizás, ¿no? Yo lo vea de esta forma. La educación de antes, o más de que la educación, la crianza de antes, te enseñaban a que tú tienes que ser fuerte. Ante lo que te pase en la vida, tienes que ser fuerte. Y quizás eso hizo algún clip en alguna que otra persona. No vamos muy lejos. Personas que vivieron en campos de concentración, personas que han sobrevivido a guerras, a muchas cosas, han logrado ser más resilientes que otros. Claro está, hay que analizar esas heridas, cómo quedaron después, cómo si de verdad pudieron seguir adelante. De hecho, hay niños que vienen de extrema pobreza, de unos ambientes bastante fuertes que quizás su predisposición genética o quizás ese mismo entorno los hizo ser más fuertes que otros niños que no le ha tocado eso. Por eso siempre yo veo el caso, no es lo mismo, y no sé si ustedes compartan mi idea, ver un niño que se ha criado de la calle, cómo tiene más acentuados esos niveles de sobrevivencia que un niño que vive en un hogar, que quizás viva con ciertas cosas que no le permiten tanto compartir con el medio externo o los peligros que se presentan en el mundo. Y creo que eso, quizás esa sociedad donde tú vivas te marca más, o las experiencias que tú hayas tenido te marca más, y quizás eres más que resiliente, más sobreviviente de la vida, que muchas veces uno, y lo ve a veces en el caso, como dices, no digo en mi caso, yo soy hija mi papá tuvo cáncer por mucho tiempo, y a veces hay un caso que me marcó mucho, y fue de una niña, lo voy a comentar, que en su momento tendría 12 o 13 años, y escuché cómo el doctor le decía, o sea, a tu mamá aquí no le podemos hacer el tratamiento, tiene que irte a otra ciudad. Y la niña con esa madurez y esa resiliencia, sí, doctor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hago por mi mamá? Y yo decía, yo después me la acerco y me dice, pero es que no me... Y yo le digo, mami, pero ¿y dónde está tu familia? Y me dice, pero es que nada más somos mi mamá y yo. Y yo decía, wow, ¿cómo esa niña de 12 y 13 años puede salir adelante con su mami? Y me decía, porque no me queda chance de llorar, ni de ponerme a pensar, me decía ella. Tengo que actuar, tengo que ver qué hacer. Y eso es lo que yo digo, muchas veces situaciones de la vida te hacen ser resiliente, quieras o no. y tienes que seguir adelante, y no te puede dar chance a veces de decir, me pongo a llorar. Quizás más adelante, después no tuve contacto, quizás más adelante hay esas heridas que esa niña tiene que sanar, porque no es ese momento de ella. Y creo que eso, muchas veces a uno les ha tocado un poco más fuerte y han tenido que, como dicen, ponerle el alma y el corazón para salir adelante, porque no les queda de otra. Y es así, es así. Yo creo que las experiencias y la vivencia son lo que te hacen ser más resiliente que la misma predisposición genética que puedas tener. Chicas, les voy a anunciar que se va a acabar el tiempo. América, Rosal, dejemos que se conecte a América, justo está por acabarse el tiempo, y volvemos a ingresar nuevamente, por favor. América, porfis, no sé si me vas a escuchar, América. Con eso volvemos otra vez, ¿sí? Me dan un minutito, por favor, que ya enseguida se le actualiza la conexión. Ahí sí, creo que América. Hola América, buenos días. Vamos a cortar se nos va a cortar la sesión y nos volvemos a conectar.